en el contexto del informe que rindió ayer Coneval. El presidente dijo que pues no ha visto el reporte completo, pero que independientemente de los números, el objetivo principal de su gobierno es combatir la pobreza, que irá de la mano de la erradicación de la corrupción. Se trata, dijo, de una simbiosis, porque la corrupción política es la causa principal de la pobreza en el país, y dijo que está escribiendo un libro sobre corrupción política y moral en México. Sobre las cifras del Coneval, López Obrador aseguró que como nunca en lo que va de su gobierno, los pobres han recibido apoyos, mientras que sus opositores siguen hablando de datos, de estadísticas. Y bueno, hablando de datos y estadísticas, pues creo que la conclusión, por lo menos que saco yo después de leer la información que dio a conocer Coneval ayer, es que pues las cifras de pobreza y pobreza extrema pues están francamente estancadas, se han movido poco en los últimos 10 años. Me da gusto saludar, le agradezco que me tome la llamada al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, José Nabor Cruz Marcelo. ¿Qué tal, Nabor? Muchas gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días. Buenos días, Pascal. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Bueno, es una conclusión correcta, que están estancadas las cifras de pobreza en México. Desafortunadamente así es. Justo lo que planteamos ayer en Coneval en la rueda de prensa es que si bien y es benéfico que ha habido una reducción en cuanto a los mexicanos en situación de pobreza extrema, pasamos de 12.3 millones en 2008 a 9.3 millones en 2018. Desafortunadamente, en el agregado, en el contexto de mexicanos en situación de pobreza, pasamos de 49.5 millones en 2008 a 52.4 millones de mexicanos. Esto consideramos se debe a dos variables que expusimos el día de ayer como focos rojos. Recordarás que Coneval tiene en esta parte, que fue pionero, el enfoque multidimensional de la pobreza a través de 6 carencias sociales. Prácticamente consideramos que la carencia de mayor relevancia es la parte de acceso a la seguridad social. Tenemos que para 2018 71.7 millones de mexicanos estaban reportando esta carencia, la cual sin lugar a dudas va muy ligada con el tema de la informalidad, de la precarización del empleo, y consideramos que si bien las políticas sociales que se llevaron a cabo en algunos términos focalizados, en algunos términos regionales, tuvieron ciertos avances en cuanto a la reducción de dos carencias, rezago educativo y accesos a servicios de salud, desafortunadamente la relevancia tan fuerte que adquirió la carencia de la seguridad social, consideramos es uno de los obstáculos de que se presentara este escenario de estancamiento en los niveles de pobreza en nuestro país en estos 10 años. ¿Hasta qué punto es verdad que México no ha podido vencer a la pobreza porque no ha logrado crecer económicamente de forma contundente? Bueno, es evidente que hay siempre una correlación positiva entre crecimiento y reducciones de pobreza. Hay casos especiales, como el propio caso de China, donde aún con estas tasas tan fuertes de 10% de crecimiento del Producto Interno Bruto en los últimos 15 años, aún todavía hay una parte importante de su población en pobreza extrema y alta desigualdad. El caso mexicano me parece que es particular en cuanto a la heterogeneidad que está constituido tanto en su aparato productivo como en términos regionales y locales. Por poner también un ejemplo muy particular, ciertos estados del centro-occidente del país que han tenido una tasa de crecimiento relevante en los últimos 10 años, tuvieron avances también importantes en cuanto al tema de pobreza extrema, y sí hubo una reducción en un tanto porcentaje en situación de pobreza moderada. Desafortunadamente, en el análisis que también ofrecimos el día de ayer en Coneval en la parte estatal, en un mapeo que se les compartió a los medios de comunicación, desafortunadamente los estados del sur del país se manifiestan con altos niveles de pobreza, y también Chiapas es el estado donde la pobreza, más del 40% de su población aún persiste en situación de pobreza extrema. Entonces me parece que sobre esa radiografía que estamos presentando, indudablemente los esfuerzos, no solamente de programas sociales, sino también de políticas públicas de crecimiento, reitero,
de formalización, de incremento de las remuneraciones salariales, pueden constituir como mecanismos que coadyuven, que generen sinergias con las políticas sociales para que en 2, 4, 6, 10 años tengamos otro tipo de resultados. Ahora, el dato de crecimiento los datos de crecimiento que se han dado en los 2 primeros trimestres de este año, ¿nos pueden hacer pensar en el bajo crecimiento en un aumento de la pobreza en el país? Bueno, ciertamente, como te comentaba, hay siempre una correlación, puede haber una correlación entre crecimiento y reducciones de pobreza. También recordemos que la propia economía es un fenómeno cíclico. Desafortunadamente en estos momentos tenemos también un estancamiento de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, pero creo que justo en esta coyuntura es bastante relevante el accionar de programas sociales. De acuerdo al inventario de programas sociales que llevamos, el registro en Coneval, al día de hoy hay más de 8,000 programas sociales en los 3 diferentes niveles de gobierno, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Entonces, justo en esta coyuntura de cierto estancamiento de crecimiento económico, la importancia, la relevancia de los programas sociales, por un lado, y también el papel de Coneval de evaluar estos programas, tanto a nivel federal como a nivel estatal, y que puedan mejorarse, que puedan eficientar su operatividad y la ejecución del gasto público a través de estos programas sociales, consideramos que sin lugar a dudas pueden coadyuvar a que la meta sea cumplida a mayor cabalidad, es decir, que haya reducciones de pobreza en el corto y mediano plazo. De alguna manera ha respondido a esta pregunta que le voy a hacer, pero aún así quisiera pues ahondar en ella. Sabe que hay una polémica sobre si los programas sociales o asistencialistas abaten la pobreza. ¿Cuál es su opinión? Bueno, reitero, todos los programas sociales, evidentemente hay de varias índoles, transferencias monetarias condicionadas, no condicionadas, transferencias cuasi universales, etcétera, etcétera. En ese sentido, me parece que independientemente de la característica de este tipo de programas, que haya programas sociales es necesario, sobre todo a partir de la radiografía de 10 años que hicimos pública el día de hoy. Evidentemente, en este segundo tarea fundamental que tiene Coneval, que es la evaluación de programas sociales, no solamente nosotros fortaleceremos nuestro diálogo con las entidades federales y estatales, es muy relevante el tema de las instancias estatales, porque si bien hemos tenido buena respuesta de algunos estados, me parece que Coneval todavía puede influir de manera más activa en ciertos estados, sobre todo en los del sur del país, donde aún hay mayores niveles de pobreza, porque, reitero, mientras mayor incidencia tenga Coneval en la evaluación, las posibles ajustes en los programas sociales a nivel federal y a nivel estatal, pues indudablemente mayor efectividad tendrán estos programas sociales en nuestro país. Pues Nabor, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada esta mañana. Al contrario, muy buenos días. Gracias, buenos días. José Nabor Cruz Marcelo es secretario ejecutivo del Coneval.